La actualidad de Mérida en las últimas semanas ha sido muy fecunda, sobre todo en noticias relacionadas con las infraestructuras. Hoy queremos hablar de ellas, aunque también hay otros temas de relevancia, con el alcalde de la capital extremeña, que visita nuestros estudios, visita este programa de En la Picota, Antonio Rodríguez Osuna. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, el agua por fin está cayendo, la sequía sigue todavía activada según las fuentes de Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero para Semana Santa ¿podremos tener las fuentes funcionando o no? Yo creo que las fuentes podrían estar funcionando igual que han estado funcionando todo este tiempo, porque casi la mayoría de las fuentes tienen circuitos cerrados de agua. El problema no son las que tienen circuito cerrado de agua, sino las que tienen circuito abierto, ¿no? Como creo que son las de, por ejemplo, el Paseo de Roma, ¿no? Esos chorritos de agua que salen allí o algunas otras, pero las que tienen circuito cerrado estarán funcionando, ¿no? Y lo que sí es un alivio y una alegría es el agua que está cayendo en estos días. Yo espero que siga cayendo muchísimo, pero que deje antes de Semana Santa, porque no solamente por lo que supone la Semana Santa para la ciudad de Mérida, sino para el conjunto del país, ¿no? Y que tengamos oportunidad de disfrutar de los desfiles procesionales y de por supuesto, un buen clima que permita también crecer la economía, que es lo más importante. Vamos a hablar de los datos turísticos, porque hoy hemos conocido el informe que ha dado el director general de Turismo de la Junta de Extremadura en relación a las ciudades, las 4 ciudades turísticas más importantes de la región, y Mérida tiene unos datos realmente sorprendentes y buenos, pero lo dejaremos para después. Antes vamos a entrar en materia en infraestructuras. Lo más cercano en esta semana se han producido varias noticias, entre ellas la del pasado lunes, el anuncio del presidente Rajoy sobre la inversión de 20 millones de euros en las estaciones de tren de Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia. Por la parte de Lucuta, a nosotros nos corresponderían al menos 4 millones de euros aproximadamente, si fuera por población, o 3 y algo. En cualquier caso, rompe esta inversión el objetivo que se marcó su gobierno y que aprobó en la primera sesión plenaria de esta legislatura, la instalación, la construcción de una estación intermodal. No, yo creo que no lo rompe, porque lo que ha hecho el presidente del gobierno es hacer una declaración de intenciones. No hay una consignación presupuestaria a día de hoy de 20 millones de euros para las estaciones, sino una declaración de intenciones de presupuestar ese dinero. Y en cualquier caso, nosotros en 2 ocasiones ya hemos remitido cartas al secretario de Estado de Infraestructuras Ferroviarias. Nos ha respondido en una de ellas, de hecho, que nos va a dar cita ya mismo para hablar de las cuestiones que le pedíamos, y entre otras era una fundamental para nosotros, que es sacar la estación del centro de la ciudad, ¿no? Luego se buscará la localización más idónea para hacer confluir lo que es la estación de línea convencional con la alta velocidad, incluso con la posible y futura estación de mercancía de Espacio Mérida, ¿no? Yo creo que tanto Adif o el Gobierno de España, como la Junta de Extremadura y el Gobierno, por supuesto, de la ciudad de Mérida y toda su corporación municipal, lo que les interesa es que tener una estación moderna que responda a las necesidades no solamente del turismo, sino también de la economía, de las mercancías, y para ello hay que pensar objetivamente qué es lo mejor, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es una buena noticia cualquier inversión que el Gobierno de España destine a la ciudad de Mérida, o cualquier promotor privado, o incluso cualquier administración como la Junta de Extremadura también, y vamos a esperarnos en qué se concretan. Yo voy a seguir defendiendo lo que defendimos en el Pleno, que es intentar sacar la estación del ferrocarril, entre otras cosas porque esa línea imaginaria que divide la ciudad por 2, ¿no? Y que yo creo que aportaría muchas plusvalías, no solamente a la ciudad, sino también haría una ciudad mucho más amable, ¿no? Si lográramos algún día sacar la línea del ferrocarril desde la barrera de San Andrés hasta lo que es Nueva Ciudad, ¿no? Todo este tramo tan inmenso, tantos kilómetros y kilómetros de línea de ferrocarril que atraviesa la ciudad de Mérida. Por tanto, esperamos esa reunión con ansia de la Secretaría de Estado de Infraestructura Ferroviaria, y vamos a ver cuál es la visión del Gobierno, cuál es la nuestra, sentarnos y compartir, discutir e intentar llegar a acuerdos para lo mejor para Mérida y para Extremadura. En cualquier caso, sigue la intención de que se instale en el ferial, en la Alcantarilla Romana. Sí, bien, esa es la apuesta que hizo en conjunto la Corporación Municipal en ese pleno de junio del 2015. Lo que pasa es que hay cuestiones que son ineludibles, ¿no? Como por ejemplo por dónde transcurren las líneas y cuál sería el punto de encuentro de las diferentes líneas. En cualquier caso, una cosa es la voluntad política y otra cosa es lo que nos indique la lógica de la infraestructura. Lo que no renunciamos, desde luego, es que esté en el entorno del casco urbano de la ciudad de Mérida.
Es decir, no en el casco urbano como está actualmente, pero sí en el entorno, como habíamos dicho, de la Alcantarilla, frente al polígono El Prado, en alguna zona o área de influencia que permita confluir todas esas líneas y que permita sacar la vía del tren del centro de la ciudad. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Primero, sacar la línea; segundo, tener una estación intermodal; y tercero, que seamos capaces de que todas las infraestructuras de transporte, de la comunicación, del transporte ferroviario y por carretera coincidan en un mismo entorno. Porque urbanísticamente esa línea que divide, que separa la ciudad en dos, sería un futuro corredor verde, una parte es dotacional, otra parte nosotros como ese terreno es propiedad de Adif, lo que hemos planteado siempre a la Adif es que allí hay unas plusvalías que parte son del Gobierno de España, de la Adif, y otra parte son del Ayuntamiento de Mérida. Por tanto, se podrían conjugar ambos intereses para, en fin, hablamos de dotaciones, de zonas verdes, hablamos de infraestructura, hablamos de vivienda, hablamos de colegios, no sé, ¿no? Es muy prematuro y además yo creo que sería irresponsable jugar con las expectativas de la gente cifrando qué se puede hacer ahí, ¿no? Pero lo que sí puede hacerse la gente un esquema mental de que si no hubiera una vía, pues pasar el puente del Romano de las Albarregas o por los Salesianos, en fin, todas estas zonas de Mérida que están divididas por una tremenda barrera de alambrada, de valla o de muros, ¿no? Es suficiente ilusión como para seguir luchando en este objetivo de que desaparezca la vía, ¿no? Sería coser las ciudades definitivamente con infraestructuras, con zonas verdes, en fin, con lo que se plantea en su momento. En cualquier caso, al ritmo que va en la ejecución también de los tramos de alta velocidad o tren de altas prestaciones, me parece que va para largo. Bueno, esperemos. Yo creo que es verdad que ahora se ha avanzado mucho más que antes. No quiero ser yo el Pepito Grillo en esta historia, ¿no? Entonces, por tanto, si ahora hay una voluntad por parte del Gobierno de España, hay una voluntad por parte del Gobierno de Extremadura con la licitación que va a sacar, como comprometió la consejera de Agricultura y de Infraestructura, para la nueva terminal de carga de Espacio Mérida, que va a permitir un importante núcleo logístico de transporte de mercancías, y se va a licitar antes de final de año, como anunció la consejera. Yo creo que hay que exigir el cumplimiento de esos compromisos, pero también ser prudentes y pacientes para facilitar que no se pierda en el camino ninguna de esas infraestructuras. Vamos con más infraestructuras, porque ayer mismo conocimos, ayer jueves, precisamente, que se han licitado dos obras esperadas durante tiempo, uno el ensanche y refuerzo de la carretera de Don Álvaro a Mérida y el otro el desdoblamiento de la avenida del Río. En cualquier caso, obras, digo, importantes y que además al ayuntamiento le cuesta poco, por no decir nada. No le va a costar nada, evidentemente, más que el coste de las direcciones de obras, de la tramitación de los expedientes por parte de urbanismo, que han estado mucho tiempo trabajando en ello, pero son dos obras muy importantes también, como decía anteriormente con el tema de la vía del tren, porque unen o cosen sentimentalmente partes de la ciudad que durante mucho tiempo han estado separadas, ¿no? El que los vecinos de San Andrés, que es una barriada populosa de la ciudad de Mérida, que se llamaba, y que todo el mundo la llama Cantarranas, y que parece otra ciudad, otro pueblo en el medio entre Don Álvaro y Mérida, puedan ir andando con una acera segura por una carretera iluminada y transitada hasta el centro de la ciudad. Eso va a ser muy importante, ¿no? Y eso, además, vamos a tener la suerte, después de un largo periodo de tiempo, de expropiaciones, de que a final de este año posiblemente estemos hablando de la terminación de ese tramo, ¿no? Desde Plantonal de Vera hasta San Andrés. Y luego la carretera al Prado, que tiene otra circunstancia que siempre demandaban los empresarios del Prado, y es que esa carretera tiene mucho tráfico, mucha circulación, y que es peligrosa, ¿no? Y además que tampoco tiene posibilidad de acercarse andando al polígono del Prado por esa zona, ¿no? Es verdad que hay un trozo justamente a lo que es hasta el Prado, que sí tiene como una especie de vía verde en un lateral izquierdo, pero estamos hablando también de que eso le podría dar un uso mercantil, ¿no? Ahora mismo el polígono industrial es un polígono industrial y podría ser un polígono industrial y comercial si tuviéramos zonas de acceso peatonales y una doble carril, como es el que se va a hacer con esta importante obra que financia la Junta de Extremadura. ¿Y el plazo de ejecución aproximadamente cuándo? Nosotros esperamos que la primera obra, yo con esto quiero ser muy prudente porque cada vez que se dan fechas en construcciones se corre el riesgo, y se corre de hecho, de dar fechas equivocadas, ¿no? Pero yo me gustaría, y así esperamos, que antes de final de año esté la carretera de Plantonal de Vera hasta San Andrés, en ese primer tramo, porque hay que recordar que esa carretera de la Diputación va a ir nueva hasta Don Álvaro, y esperamos que antes de que acabe la legislatura podamos inaugurar ese primer tramo de la carretera del Prado, de ese primer tramo de obra, y que se haya licitado también el segundo tramo para el siguiente
para la siguiente legislatura, para el siguiente tramo de la legislatura. Otro de los proyectos que se van a ejecutar próximamente es el del mercado de Calatrava. Ya hemos conocido que hay un oferente, una UTE, compuesta por 2 empresas, por cierto, buscando y buceando en sus páginas corporativas importantes. Larry Smith, es una empresa madrileña perteneciente al grupo inmobiliario Chamartín, que entre otras cosas explota la esquina del Bernabéu, que no es moco de pavo, además de otros centros comerciales en Ferrol, Madrid, Valencia, etc. Bueno, todo parece indicar que al ser la única oferta será la que quede, si no han metido la pata en la documentación. Exactamente, es que la administración es muy garantista en ese sentido. Y me lo preguntaba algún periodista, yo le he dicho, bueno, que sea la única oferta no quiere decir que se la vayan a quedar, no puede quedar desierta, tiene que cumplir con el pliego, tiene que cumplir con lo que se ha licitado, y una vez que eso sea así, pues bueno, pues se abrirán los sobres en procedimiento administrativo y se adjudicará, ¿no? En el supuesto de que se adjudique a esta empresa, sí es cierto que Larry Smith es una empresa de muchas garantías. La obra que está haciendo ahora, por ejemplo, es el mercado de la Casa de la Carne en Sevilla, tiene varios mercados de este tipo a nivel nacional, los ha diseñado también y puesto en marcha, y lleva la explotación de muchos. Por tanto, es una empresa que da cierta solvencia y garantía para el modelo de mercado que nosotros queremos, que es un mercado que siga pudiendo producir y ocupar ese espacio del mercado tradicional en el centro de la ciudad, pero que también sea una oferta turística importante como son otros mercados de España, ¿no? Todos los que salimos de Mérida y tenemos la oportunidad de ir a Madrid o a Sevilla, siempre, si podemos, en un hueco nos acercamos a uno de estos mercados, ¿no? A respirar el ambiente, a comprar algo, incluso a degustar la oferta gourmet gastronómica que hay allí. Por tanto, bueno, esperemos que al final sea así, que se adjudique, que se cumpla y que además cumpla con las expectativas, porque aún no conocemos el proyecto definitivo. Bueno, son 2 meses, la mesa de contratación se va a reunir la próxima semana, y tienen 2 meses para dictaminar, ¿no? Exactamente, sí, aproximadamente. Sí. La mesa, por cierto, la portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, dijo que a final de mes se irán los 2 últimos inquilinos del mercado de Calatrava. ¿Se ha alcanzado ya un acuerdo con ellos? Bueno, estamos en ello, ¿no? Porque nosotros quisimos desde el principio, con el mercado de Calatrava hay una diferencia al tema de los kioscos de la Plaza España, es que el mercado de Calatrava sí tenían una autorización administrativa en vigor, ¿no? Sin embargo, los kioscos de la plaza no tenían ninguna autorización, estaban, digamos, en una ocupación de un espacio con una autorización administrativa caducada. Y los ocupantes del mercado de Calatrava, los comerciantes, sí la tenían, ¿no? Entonces, hemos tenido que llegar a un acuerdo con la mayoría de todos ellos, y estamos intentando llegar a un acuerdo con los 2 que quedan, en base a unos estudios económicos que calculan cuál es la indemnización que hay que otorgarles en función del tiempo, del metro cuadrado, de los metros cuadrados que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de estos 2 últimos comerciantes, es cierto que hay discrepancias entre lo que plantean los comerciantes y sus abogados con respecto a lo que los técnicos del ayuntamiento entienden. Y por tanto hay órganos superiores que interceden al final entre la administración y los comerciantes para llegar a un acuerdo de justiprecio, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Ellos ya tienen licencia de obra para irse a un nuevo espacio en el que seguirá ejerciendo su actividad comercial, y por tanto nosotros hemos tenido también en este sentido un poco de calma y de talante con ellos también para esperar que puedan hacer ese tránsito, que no tiene nada que ver con la resolución de su indemnización, ¿no? No sé si me he explicado correctamente. Ellos, la indemnización se resolverá en otra instancia, y mientras tanto pues ellos hemos dado un tiempo prudencial para que puedan acoplarse en un nuevo lugar, pero en cualquier caso será de mutuo acuerdo seguro. Precisamente hablando de precio metro cuadrado, algunos picoteros, cuando hemos hablado de este tema, consideran que es quizás demasiado barato y demasiado amplia la plazo de concesión, que son 40 años, y el rendimiento que va a obtener el ayuntamiento por esa concesión, que son en torno a unos 85.000 euros al año a partir del cuarto, porque los 3 primeros son de carencia. Pues yo lo que puedo decir es que cualquier valoración o cálculo de estimación que se hace viene muy definida en la ley. Es más, la oferta que se hace es en función de la inversión, está tasado por ley, en función de la inversión, número de años de explotación. Es decir, si ellos, esto no sé si se salió por 3 millones de euros a 40 años, si la oferta que hacen es de 2.300.000 euros, por ejemplo, cuando sepamos la oferta del licitador, ¿no?, pues se reduce en años, es decir, va en función de lo que ellos oferten. Y por tanto está establecido en la ley, no lo ponemos nosotros.
Lo que sí es cierto es que ellos tienen que hacer una inversión de ese dinero y en función de la inversión se hace el cálculo de la amortización. Pero son siempre criterios técnicos, no lo decide... Es decir, que ese es el periodo máximo. Exactamente. No lo deciden los políticos. ¿Nosotros qué decidimos en la licitación? Pues los criterios de lo que queremos que sea aquello, ¿no? Pues queremos que sea un mercado que tenga uso tradicional, que sea un mercado gourmet, y ahí es donde nosotros centramos nuestro objetivo de lo que queremos que sea aquello. Y luego, en función de lo que cuesta la inversión de obra, así va el periodo de concesión administrativa, por unos pliegos y unas cuestiones que son puramente técnicas, ¿no? Por tanto, ahí no decidimos nosotros, ¿no? Otra infraestructura que hemos conocido recientemente que por fin ya tiene adjudicatario es el María Luisa. Bueno, parece ser que ya están en el último trámite de justificación de unas bajas temerarias, pero parece ser que se va a adjudicar en no más de un mes, en el momento que Hacienda dé la autorización presupuestaria, porque parece ser que ha habido bajas también en los licitadores, se han presentado 14 licitadores, pero esa licitación es una licitación que hace el Ministerio, por tanto nosotros lo único que llevamos es la dirección de obra, ¿no? de la propia obra, lo único que va a cargo del Ayuntamiento, porque la parte que le toca poner en la obra, como es inferior a la que pone el Ministerio, licita al Ministerio. Yo toco madera porque parece ser que esta obra no ha tenido mucha suerte, la del Cine Teatro María Luisa, y espero que sea el cine teatro que esperamos todos, ¿no? Un espacio multicultural donde haya cine, donde haya teatro, donde haya música, donde se puedan hacer numerosas actividades, donde haya congresos, ¿por qué no? Será un espacio multicultural en el que esperemos que tenga que llegue a buen puerto lo antes posible y que tenga multitud de usos, ¿no? ¿Y el plazo? Aunque es exponerse los plazos, mucho. vuelvo a decirlo, están en la licitación. Yo no sé si eran en torno a 3 años, 24 meses, o creo que estaba entre 24 meses. También en las licitaciones también se premia o se puntúa cuántos meses menos tardas en hacer la obra. Por tanto, una vez que se adjudique definitivamente, a la empresa que sea sabremos cuál es el plazo de ejecución. Una vez que se adjudica, ¿cuándo se sabe el plazo de ejecución? Pero en torno a 24 meses después de la adjudicación, es decir, o después de que se inicie la obra. Si todo va bien y la obra se puede iniciar en mayo o en junio de este año, pues 24 meses. ¿Podría ser el María Luisa una extensión interior del Festival de Mérida para invierno? Yo creo que sí, pero en cualquier caso, ya le digo, las elecciones son en junio del año que viene, esa pregunta habrá que hacérselo a otro, ¿no? Que será el que le toque a otro o a este si al final es candidato a la alcaldía y sale elegido alcalde, por tanto, será otra corporación en cualquier caso la que inaugure el María Luisa y la que decida los usos que a aquello se le den, ¿no? Nosotros de momento nos centramos en la ejecución de la obra, en que salga adelante y que cuanto antes pueda estar terminado. Bueno, hablamos de la azucarera porque aunque recientemente ha dicho ya que lo único que se sabe es que no han pagado las tasas de otorgamiento de licencia a la empresa promotora, a nosotros nos ha llegado noticias de que tienen oficinas abiertas o van a abrir oficinas en Badajoz y en Mérida. ¿Esto aumenta las posibilidades? No sé si tiene algún tipo de información que no tengamos los medios. Yo tengo mucha información que no tienen los medios, pero no la cuento, ni la voy a contar aquí, perdóname que te lo diga, Fran. Yo lo que pasa es que el otro día, a una pregunta de un medio, si habían abonado una tasa, dije que no, pero en fin, que yo tengo muchísima información que no voy a trasladar aquí, ni por supuesto porque yo creo que lo importante es que la empresa se instale, y por tanto yo no quiero ponerme ninguna medalla. Ahora mismo, con la opción inglesa decaída, por decirlo de alguna manera, ¿qué opciones tiene Mérida? Yo vuelvo a decir que hay que dejar a la empresa. La empresa tiene... esto no es un bar, con todos los respetos al que abre una licencia de un restaurante o un bar. Esto es una inversión que supera los 400 millones de euros y que llevará asociada a otras inversiones que, en fin, que van a disparar la inversión, y por tanto yo creo que lo prudente es lo que yo he dicho siempre: vamos a dejar que la empresa siga su camino, que la empresa eche sus cuentas, que la empresa sea capaz de terminar su tramitación administrativa, y lo que sea no vamos a tardar mucho en conocerlo. Así que un poco de prudencia y de paciencia, que es lo que pedía el otro día. Lo que pasa es que los periodistas tienen que hacer su trabajo, y yo, si por algo me caracterizo, pues por ser excesivamente transparente quizá, ¿no? Y cuando me preguntaron, pues dije eso, pero prefiero no adelantar nada, y por supuesto que tengo muchos datos y mucha información, y como la empresa me ha pedido que no la traslade, pues yo no la traslado. En cualquier caso, ¿la decisión se producirá inminentemente o va a tardar aún? No lo sé. ¿Lo puede decir? No lo sé.
No lo sé, no tardará mucho. No Cualquier decisión no tardará mucho. Bueno, pues Si no tardará mucho, es un tiempo, pues cada uno que le ponga lo que quiera, no tardará mucho. Otro de los temas que indudablemente en las últimas semanas ha estado candente ha sido el reordenamiento de líneas de autobús, de los autobuses urbanos. Se han suprimido algunas paradas, 4 concretamente, ¿no? Lo recuerdo según el informe. Se ha hecho un reordenamiento de las frecuencias, de las líneas. Los primeros días ha sido un poco caótico, hemos preguntado a los usuarios y ciertamente toda implantación nueva, después de que haya estado sin tocarse estas líneas durante 20 años, pues produce esa sensación en los usuarios, indudablemente, de despiste, de no saber, de cabreo también interior, porque no pasa por mi zona o se ha suprimido una... Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, yo quiero decir en primer lugar y tener la oportunidad de dirigirme a los vecinos y vecinas que están escuchando y viendo esta entrevista, es que estoy totalmente en contra de la reestructuración de las líneas del transporte urbano. Estoy totalmente en contra del contrato que el Partido Popular aprobó en el año 2013. Estoy totalmente a favor de la reivindicación, del desasosiego, de las críticas y de lo que están padeciendo muchísimos usuarios del transporte urbano. Y por tanto, este alcalde y este equipo de gobierno del Partido Socialista están indignados con lo que está pasando con el transporte urbano en la ciudad de Mérida. Pero también hay que advertir algo. El transporte urbano en la ciudad de Mérida no es público. No es del Ayuntamiento de Mérida. Desde el año 2013 dejó de ser transporte municipal urbano de Mérida para ser un transporte privado urbano de Mérida. Y ya no es municipal el transporte. Lo único que se regula por ordenanza de tasas es el precio del billete y poco más. Por tanto, yo quiero dejar esto claro. Yo no estoy eludiendo ninguna responsabilidad, pero los vecinos y vecinas de Mérida también tienen que saber la realidad. Y es que actualmente no hay un servicio municipal de transporte. Hay un servicio privado de transporte urbano. Y eso es lo que existe ahora, por una concesión administrativa, por un contrato. La gente preguntará, bueno, ¿y si esto se firma en el 2013, por qué no empieza a funcionar hasta marzo del 2018? Y la respuesta es muy clara. Cuando nosotros llegamos a este equipo de gobierno, la empresa parece que no estaba esperando a que llegáramos, igual que otras muchas empresas, igual que la empresa de la limpieza, igual que la empresa de la iluminación, para decirnos, se está incumpliendo el contrato desde el año en el que se adjudica. ¿Por qué no se lo reclamaron al anterior gobierno? ¿O es que había un pacto tácito de no reclamarle al anterior gobierno todo lo que nos reclaman a este gobierno? ¿Qué hemos hecho nosotros desde que entramos a gobernar hasta este año? Pagar el sobrecoste de los kilómetros, para que los vecinos y vecinas que nos escuchan nos entiendan. Los kilómetros que la empresa desde el año 2013 debería estar haciendo, porque se van reduciendo año a año, está en torno a unos 400.000 kilómetros y nosotros hemos estado pagando 200.000 kilómetros en dinero. Es decir, este alcalde y este equipo de gobierno han pagado facturas por los kilómetros de más que ha hecho la empresa. Hasta que ha llegado el Tribunal de Cuentas. ¿Y ha supuesto cuánto en dinero? Pues unos 700.000 euros más. ¿Al año? Sí, aparte de los 700.000 euros que ya le pagábamos a la empresa según contrato por el déficit de transporte, nosotros hemos estado pagando en función de la anualidad entre 500 y 700.000 euros más al año. Es decir, a la empresa se la está pagando entre 1.200.000 y 1.400.000 euros más al año. Bueno, lo hemos hecho porque creíamos que había que mantener el servicio de transporte en unas condiciones dignas, hasta que el Tribunal de Cuentas, es decir, el juez, nos dice que nosotros no podemos pagar ese sobrecoste de kilómetros. ¿Por qué? Pues porque es una prevaricación, porque es pagarle a una empresa por unos kilómetros que no tiene recogidos en el contrato. Y todo el mundo lo va a entender si yo hago una explicación muy fácil. Es como si el Ayuntamiento de Mérida sacara a concurso o a subasta el cuartel Hernán Cortés, por suponer, que no es el caso, y que por el mismo precio le regaláramos el silo. Sería una ilegalidad, porque lo que se saca a concurso es una cosa, un objeto determinado, y no se le puede regalar más de lo que se saca a concurso. Pues eso hemos estado haciendo este equipo de gobierno para evitar la reducción de líneas. Hemos estado pagando el sobrecoste, lo ha estado pagando, perdón, el conjunto de los vecinos y vecinas de Mérida, no el equipo de gobierno, es decir, ha salido de los impuestos de los emeritenses y de las emeritenses. Y por tanto hemos estado pagando ese sobrecoste. ¿Y ahora qué pasa? Nos dice un juez que tienen ustedes el 1 de marzo que poner sí o sí en marcha los kilómetros que dice el contrato.
¿Y qué hemos hecho nosotros cuando se nos advierte a finales del año pasado? Pues reunir a un grupo de técnicos, coger un estudio de movilidad urbana sostenible que habían hecho en su momento los técnicos del ayuntamiento, la policía local y la Universidad de Extremadura. Es decir, no ha ido el alcalde a pintar con un plano las paradas. Yo, de hecho, no sé dónde estaban antes y no sé dónde están ahora. Es decir, son los técnicos municipales los que han hecho esa reordenación del conjunto de las paradas, en función de, uno, el contrato, lo que dice el contrato en kilómetros, y dos, teniendo en cuenta que a veces esos contratos, pues esos kilómetros, perdón, pues a ver dónde se ponían las paradas. Para que la gente se haga una idea, 400.000 kilómetros significa que si esta es la ciudad, le puedes poner el plano como quieras, pero da para lo que da. 400.000 kilómetros son 400.000 kilómetros. Por lo tanto, ¿qué nos quedará a nosotros? Cuando la gente me para en la calle y me dice, pero bueno, usted es el alcalde, usted podrá hacer algo. A mí solo me quedan 3 posibilidades, que las estamos estudiando las 3. Una de ellas es romper el contrato con la empresa, es decir, romper el contrato, asumir el transporte, los parkings en la zona azul y romper el contrato. Eso llevaría aparejado pagarle un lucro cesante a la empresa. ¿Qué quiere decir? Pagarle 1 millonada de euros a la empresa por lo que va a dejar de ingresar en este tiempo. ¿Qué supondría aproximadamente? Se está calculando, pero millones de euros, muchos millones de euros. Le está pidiendo un informe de intervención para que me calcule el lucro cesante para poner encima de la mesa otra opción. Una segunda opción, que sería ampliar el contrato un 10%, es decir, modificar el contrato y ampliarlo un 10%, pero nunca con esa ampliación llegaremos a la situación anterior, es decir, estaremos dando a ganar más dinero a la empresa sin llegar a resolver el problema. Es el máximo que establece los contratos, el 10%. Máximo, ¿no? Exactamente, el máximo que establece la ley es que tú puedes modificar un 10% el contrato. Y otra es llegar a un acuerdo de entendimiento y de buena fe con la empresa, que evidentemente hasta ahora no ha sido posible, porque la empresa no va a dejar de ganar un dinero que está ganando con esta reducción de las líneas del contrato. Entonces esas son las 3 soluciones que hay, no hay más soluciones. Yo ya se las he planteado en alguna reunión que he tenido a los portavoces de Izquierda Unida y Podemos, le he dicho, y estas son las soluciones. Y yo, cuando tenga todos los informes, por supuesto, no voy a reunirme con quien ha creado esta situación, quien es el culpable de esto, que es el Partido Popular. Me voy a reunir con los que pueden ser parte de la solución, que son los otros grupos que me aportarían una mayoría suficiente para tomar una decisión. Y por tanto, así lo haré. Pero quiero dejarlo bien claro, es una cuestión de legalidad del contrato. Y termino con una cosa, o sea, ¿cómo se puede sacar un contrato? Es decir, ¿cómo pudo el Partido Popular sacar a licitación un contrato que en el primer año reducía 50.000 kilómetros, en el segundo 60.000, en el tercero 70.000, cuando lo que se supone es que el contrato debería haber ido incrementando año a año los kilómetros? Cuando se supone que lo que debería haber hecho el contrato sencillamente era ampliar las paradas, porque se supone que la ciudad crece. Es que la calzada no estaba en el contrato. Es que para nosotros haber dado desde el principio de legislatura servicio en la calzada hemos tenido que pagar. Es que hoy hay autobús en la calzada o en Monte Alto porque nosotros hemos llegado a un acuerdo con la empresa para que ponga ahí los autobuses, porque no estaban incluidas en el contrato. Si el PP no pensó ni en la calzada ni en Monte Alto en el año 2013. Y pongo 2 zonas de Mérida, pero pensemos que mañana, pues por cierto, tampoco pensó en la barriada de Carrión, pero pongámonos que mañana crece una nueva zona urbanística en la ciudad, ¿no? Y hay que llevar el servicio de transporte urbano. Pues este contrato no permite que crezcan los kilómetros, no permite que se lleve el transporte urbano hasta allí. Por tanto, es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad y el que me tiene, desde luego, muy, muy, muy preocupado. Y con ese 10% de incremento, que podría ser una solución, la menos mala, por decirlo de alguna manera, ¿se aseguraría, por ejemplo, los servicios a Proserpina y los especiales que se han perdido? No. Yo creo que no. Yo creo que no, porque un 10% en el cálculo estaríamos hablando en 400.000 kilómetros, 40.000 kilómetros más al año. Nosotros tenemos un estudio hecho que para tener un servicio que no sería llegar a todo lo que teníamos antes, pero un servicio que pudiera dar unas condiciones dignas, se cifran 500.000 kilómetros. Los estudios que tenemos de movilidad urbana sostenible para intentar más o menos llegar a todo y para intentar dar servicio. Pero repito, es que esto no es un servicio público del transporte urbano de Mérida. Que está muy bien hablar de lo buenas que son y el gasto que se ahorra uno con las privatizaciones, pero hay servicios que no se pueden privatizar. Es que hay servicios básicos, que esa es la... yo digo que yo no soy un dogmático, aunque sea un socialista convencido, yo creo que hay servicios públicos que son fundamentales y que no se pueden privatizar, y uno de ellos es el transporte urbano.
otro nuestra sanidad, otra nuestra educación, otra nuestro servicio, algunos de nuestros servicios municipales, el deporte, la atención a los centros escolares, etcétera, etcétera. Yo soy un convencido de eso. Esos son servicios públicos fundamentales. El vender pescado en una plaza de abastos no es un servicio público fundamental, porque ya hay una oferta que se encarga de competir y de dar servicio a nuestra ciudad. Por tanto... ha hablado también, alcalde, de los otros 2 contratos privatizados que hay en la ciudad, como es el de alumbrado y limpieza, y los ha calificado como contratos leoninos. ¿Por qué? Bueno, es evidente. El contrato de la limpieza en Mérida se limpiaba la ciudad con 9 millones de euros y con 120 o 130 personas, y ahora se limpia la ciudad por 5,5 millones de euros y con 80 personas. Ya está. El Partido Popular, en el año 2015, antes de entrar nosotros a gobernar, por cierto, que nos tocó la resolución del contrato recién entrado, se extingue la relación que había con la empresa concesionaria y la sacan a concurso y a licitación por 3 millones de euros menos. Entonces usted con 3 millones de euros menos tiene que dar el mismo servicio y limpiar lo mismo. Y por eso yo insisto tanto en que una vez que tenemos esta concesión administrativa debemos ser los vecinos y vecinas de Mérida conscientes de que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y por eso somos tan insistentes. Hoy hemos puesto en marcha unos contenedores soterrados que esperamos que sean una solución alternativa en muchos puntos de la ciudad a los contenedores convencionales, con mucha más capacidad. Y esto es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa cuando se hacen concesiones administrativas en las que no sé cuál es la premisa fundamental, pero desde luego un buen servicio municipal no es. Hablamos de un tema también de actualidad sobre precisamente una exconcejala, en este caso del Partido Popular. Hemos conocido esta semana que la Fiscalía pide a Raquel Bravo 4 años de prisión junto a otros 3 técnicos municipales. ¿Qué valoración hace el alcalde de esta situación? Bueno, yo quiero ser muy respetuoso con la justicia, porque el Partido Popular nunca fue respetuoso con el Partido Socialista cada vez que tuvo una sentencia, un juicio. Ni siquiera el Partido Popular utilizaba hasta las acusaciones. Cuando registraban una denuncia en el juzgado, hacía una rueda de prensa. Yo no lo voy a hacer. Ni el PSOE de Mérida, mientras que yo sea secretario general, lo va a hacer. O sea, no vamos a ir con una denuncia al juzgado. De hecho, hemos puesto varias denuncias a este ayuntamiento y no vamos a dar a conocer las denuncias hasta que no se produzcan unas sentencias, porque lo hemos hecho porque queríamos que defendíamos el interés público y general, y con este caso concreto yo quiero esperar a que haya una resolución judicial. Pero me acuerdo de mi compañera Carmenera, lógicamente. Si no puede ser la justicia, aún siendo algo grave, aún perjudicando al descanso de muchos vecinos, aún saltándose la ley, aún no haciendo caso omiso a los informes de la policía y todas estas circunstancias que han llevado a esta situación a la concejal Raquel Bravo, me parece que las peticiones de pena son desproporcionadas con otras penas de nuestro Código Penal. Y lo digo como lo digo, o sea, no puede ser que alguien que comete un delito de robo esté andando por la calle, que se ha llevado millones de euros, y que alguien que no hizo caso omiso a una denuncia de un vecino por ruido se le estén pidiendo 4 años de cárcel. Pero es una opinión personal. Yo respeto a la justicia, vamos a esperar que es lo que dice la justicia, y en cualquier caso es una llamada, por cierto, muy importante a los políticos que estamos gobernando, a los técnicos municipales y a los hosteleros, que sepan que hay una ley que hay que cumplir. Y este gobierno, este alcalde, que ha retirado terrazas de la ciudad por denuncias de vecinos y que era incomprendido y criticado en las redes sociales porque lo único que hacía era cumplir con la ley, pues que sepa que a los políticos que no cumplen con la ley y a los hosteleros que no cumplen con la ley, ahí están las resoluciones de la justicia y las vamos a ver. Pasó en Cáceres y ha pasado y está pasando con la Madrila y está pasando hoy en Mérida con esta concejala del Partido Popular, que yo repito que vamos a esperar para hacer una valoración a que haya una sentencia, pero a que a mí en principio me parece desproporcionada con respecto a otros delitos del Código Penal. El Ayuntamiento de Mérida, a través de su persona, está representado en la Junta de Gobierno de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha estado negociando con el Ministerio de Hacienda directamente la reinversión de los superávits de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Mérida, en este caso, está sujeto a un plan de ajuste. El Ministerio se ha comprometido a publicar un decreto que regule esa reinversión. ¿Sabe algo de cómo afectará a Mérida? Bueno,
y concretamente y a todos los ayuntamientos que tienen un plan de ajuste, claro, evidentemente. En principio, en las reuniones mantenidas con el Ministerio, el compromiso del Ministerio ha sido flexibilizar un poco en ese sentido este nuevo decreto ley, en el que se va a dar la posibilidad al conjunto de los ayuntamientos de este país a reinvertir el superávit, y aquellos como Mérida que están en plan de ajuste y que también hayan hecho los deberes también podrán tener la posibilidad de reinvertir el superávit. Y la gente se preguntará, ¿no? Los vecinos en casa, ¿cómo es posible que ayuntamientos que tengan deuda tengan superávit? Pues es sencillamente porque el Ministerio de Hacienda puso en su momento una ley de estabilidad presupuestaria que, entre otros decretos ley, llevaba una modificación, una cuestión importante, que era la regla de gasto. Es decir, que no podías gastar más de X por ciento en X cosas, ¿no? Y por tanto, como la regla del techo de gasto te limitaba la posibilidad de gastar, pues por eso hay ayuntamientos con deuda que tienen superávit. O hay ayuntamientos, por ejemplo, se me ocurre uno de Ciudades Patrimonio, el de Ibiza, ¿no? Tiene 19 millones de euros de superávit del 2017, ¿no? Estamos hablando de ayuntamientos que tienen muchísimos millones de euros de superávit, o el de Vigo, que tiene, me parece que más de 9 millones de euros ya en su liquidación del presupuesto superávit. Nosotros lo sabremos cuando tengamos la liquidación. ¿Y diputaciones? Bueno, todas las diputaciones. Y ese superávit se produce porque el Ministerio fue tan restrictivo a la hora de gastar que no se podía gastar. No se podían cubrir plazas de personal, no se podrían hacer obras de infraestructura, no se podía comprar material, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto ahora esa flexibilización de la regla del techo de gasto y esa reinversión del superávit va a permitir a muchas ciudades, entre ellas a Mérida, y estamos deseosos, esperando que salga el decreto ley, que saldrá en el mes de marzo, saber primero con qué cantidad va a poder contar el Ayuntamiento de Mérida, si es que cumple los objetivos y si cumple con el decreto ley, y luego modificar o aprobar un presupuesto municipal para poder reinvertir ese superávit en las necesidades que tiene la ciudad. ¿Y la liquidación a todo esto cuándo se aprueba? Está ya mismo, están los servicios de intervención, como dice la portavoz de Hacienda, ticando y ticando y ticando, porque hay que subirlo a una plataforma digital del Ministerio. Y por desgracia, en el Ayuntamiento de Mérida no tenemos muchos funcionarios del área de la intervención, y son miles y miles de datos los que tienen que ir subiendo, tanto el interventor como los técnicos de intervención, que además para más Henry, tienen que seguir haciendo informes jurídicos y económicos del conjunto de las delegaciones. Así que son 2 o 3 funcionarios o 4 funcionarios subiendo datos y atendiendo a todas las delegaciones. Yo espero tenerlo breve, en poco tiempo vamos a saber cuál ha sido la liquidación del presupuesto, si tenemos superávit y cuál es, por cierto, la situación de ese remanente negativo de tesorería que hemos venido arrastrando desde el incumplimiento del plan de ajuste del Partido Popular. Hablamos ahora de turismo. Hoy se ha dado a conocer este viernes los datos del Observatorio de Turismo por el director general de la Junta de Extremadura de este área, y conocimos datos desglosados por ciudades, concretamente de las 4 ciudades turísticas extremeñas, que son Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia. Hemos conocido que con los datos del INE del año 2016 y con una proyección que ellos han hecho de los datos que poseen del año 2017, que Mérida, por ejemplo, ha sido la ciudad que más ha crecido en número de viajeros. Ha recibido un 9,53% más, por ejemplo, que la primera ciudad, en este caso, que es Cáceres, en número de visitantes, que ha descendido en un 0,61%, o que Badajoz y Plasencia, que crecen en torno al 1 o 2% como mucho. Bueno, viene a darnos estos datos que da la Junta de Extremadura a respaldar la labor del Gobierno. Cuando nosotros decíamos que el objetivo primero de este Gobierno era romper la estacionalidad del turismo, generar eventos a lo largo de todo el año, posibilitar que hubiera distintas actuaciones que nos permitieran tener una ocupación hotelera incluso en los meses en los que no se correspondía, como ha pasado en este mes de febrero, y los datos están ahí. Proyección año 2016 y proyección del 2017, Mérida crece un 9,5%, más de un 9,5%, mientras que Badajoz y Plasencia solo crecen en torno a un 1,5 y un 2, o un 2,20 creo Plasencia, y sin embargo Cáceres desciende un 0,26. Yo creo que esto es una labor y un éxito, y lo tengo que decir así porque sería injusto no reconocerlo, de los técnicos municipales del ayuntamiento, de todo el conjunto de la plantilla, de la delegación de turismo, de todas las delegaciones que han colaborado en la organización de eventos, y por supuesto de este equipo de gobierno y de esta ciudad, ¿no?, que se fijó como meta eso y que los datos están ahí. Somos la ciudad que más crece y, por cierto, a nivel nacional también, ¿no?, y están los datos. La gente lo puede observar. Esta mañana tomaba café en
restaurante en un bar de aquí de la ciudad, frente a la Plaza del Rastro, y había muchísimo turismo asiático en un mes de principios de marzo con lluvia. No es casualidad, y esto es una primicia que yo doy hoy aquí en la tele, que tengamos una invitación a la ciudad de Mérida por parte del gobierno chino para un foro que se va a realizar en el mes de mayo, a finales de mayo, un foro mundial de ciudades turísticas del mundo, y tenemos una invitación hecha a la ciudad de Mérida. Que estamos esperando, nos han mandado el programa, a concretar más, un foro que además asume desde la organización hacia los gastos la dirección de turismo del gobierno de China, y por tanto cuando esto está pasando no es casualidad, ¿no? Cuando de todos los alcaldes de este país, por cierto, en Ciudades Patrimonio les pregunté a mis colegas que si les había llegado esa invitación y nos ha llegado a Mérida, pues no es casualidad, ¿no? Y será porque las cosas se están haciendo bien, y yo me alegro mucho de estos datos del turismo. Vamos a seguir trabajando. Es difícil porque también no hay mucha más posibilidad de crecimiento por las plazas hoteleras que tenemos, por tanto vamos a intentar mantener este nivel del 2016 y el 2017 para el 2018 y el 2019, porque es una de las fuentes de ingresos, junto con el futuro desarrollo industrial que espero que se concrete, y que al final harán de Mérida lo que nosotros esperamos, ¿no? Una potencia de verdad turística industrial en Extremadura. Sin embargo, sí tiene una pernoctación media más baja de las 4 ciudades, con 1,53 días. Eso es sencillamente porque nosotros centramos, y es cierto también, la entrada del turismo en el conjunto de la región. Se ha focalizado mucho también en como el espacio en el centro de distribución del turismo. Es decir, la gente cuando viene toma una base y luego se va moviendo al conjunto de ciudades, ¿no? Estamos de todas maneras en el torno al 2% según los datos del sector de la hostelería. Estos son datos cruzados del INE en la proyección del 2017, y yo creo que vamos a poder superar las dos noches de pernoctación en el 2018. Yo creo que va a tener mucho que ver, sin duda alguna, la programación extensa que tenemos a lo largo de este año, y también, por cierto, por qué no decirlo, la previsión de eventos, ¿no? Yo espero que estemos en torno a las 2 pernoctaciones, como estamos fluctuando, a final del 2018. Bueno, tenemos que ir terminando ya, no sin antes hablar precisamente de esos eventos. El próximo es la Semana Santa, que es también una época importante en el recibimiento de turismo en la capital extremeña, pero tenemos por delante las actividades del 25 aniversario de la declaración de patrimonio como Patrimonio de la Humanidad de Mérida. Tenemos también una asamblea de las ciudades patrimonio que va a estar presente durante el mes de junio en Mérida, que va a reunir a los alcaldes de este grupo de ciudades patrimonio. Hay importantes eventos. Mi pregunta sobre, al margen de que comentemos estos que hemos dicho, ¿se está preparando? ¿En qué sentido van esas actividades del 25 aniversario? Nosotros vamos a aprovechar lo que va a ser toda la programación del año para incorporar muchas de esas actividades a los eventos del 25 aniversario. O sea, la coincidencia de la celebración de la Asamblea de Alcaldes de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, coincidiendo con Emerita Lúdica y en el mes de junio, es sencillamente porque vamos a pivotar grandes eventos que se realizan en la ciudad, haciéndolos coincidir también con la celebración del 25 aniversario. Nosotros hemos solicitado ya al Ministerio de Hacienda la concesión de la anualidad del 2019 para la celebración de los eventos, entre otras cosas porque es el Ministerio de Hacienda el que autoriza una comisión interadministrativa que le da el visto bueno a los objetivos y al planeamiento que nosotros hemos hecho. En el día de ayer o en el día de hoy ya hemos recibido una comunicación por parte del Ministerio de Hacienda diciendo que ya se puede constituir esa comisión interadministrativa, o sea que yo espero que entre marzo y abril tengamos una programación que presentar de eventos del 25 aniversario de Ciudades Patrimonio, donde, repito, gran parte de los eventos tienen mucho que ver con los que ya se vienen realizando, pero envolviéndolos en ese marco del 25 aniversario de Mérida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Hay que hacer una cosa, coincide además con el 25 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y por eso se hace esta asamblea en Mérida, y coincide también además con el 25 aniversario del año del Patrimonio Cultural Europeo. Por tanto, va a haber muchas actividades, que algunas se están programando de Ciudades Patrimonio, que van a tener coincidencia en la ciudad de Mérida y que iremos presentando en el momento que se vayan cerrando. Por cierto, la Semana Santa, ¿cómo se prevé? Bueno, yo lo que espero y deseo es que el tiempo respete, ¿no? Porque el conjunto del sector turístico nacional depende mucho también del tiempo, ¿no? Ponía el ejemplo antes cuando hablábamos fuera
de cámara de cómo ha habido un mes de febrero inusual en pernoctaciones o inusual en crecimiento del sector de la hostelería durante el mes de febrero, y no solo ha sido coincidencia por hacer unos carnavales más ambiciosos, ¿no?, sino también por la buena predicción climatológica que hubo y por las buenas previsiones y el buen tiempo que hemos tenido. Es verdad que en meses donde el turismo es mucho más económico para viajar, si encima acompaña el tiempo, pues se dan las circunstancias como las del mes de febrero. Yo espero que esta lluvia apuren esta semana y la que viene, pero que desaparezcan para que lo más importante que tenemos, sin duda alguna, que el motor de turismo pueda beneficiar a este crecimiento de las cifras, ¿no? Que es así. Por cierto, no sé si se suma a la petición que hizo el presidente de la Junta de Cofradías ayer, precisamente en la presentación de la revista de Semana Santa, en la que rogaba a los hosteleros su colaboración con la Semana Santa en el tema de terrazas, limpieza, etc. Sí, claro, lógicamente. Es algo, además, desde lo que se existe desde Policía Local. Es decir, Policía Local el año pasado y el anterior, al menos desde que yo soy alcalde, ha tenido que actuar en numerosas ocasiones levantando incluso terrazas, porque no se veía lógico que impidieran los desfiles procesionales. En cualquier caso, a la implicación a la que se refiere también el presidente de la Junta de Cofradías va mucho más allá que a la que legalmente están obligados, porque el ayuntamiento se los comunica por escrito, que no puede haber terraza cuando pasan las procesiones, sencillamente por una cuestión estética y por una cuestión también de respeto, ¿por qué no?, a los propios desfiles. Sino va más allá en una ayuda pecuniaria, ¿no?, de que los empresarios se impliquen mucho más, como se implican con otras actividades, que también lo hacen, con la Feria de la Tapa o con otras muchas cosas que hacen esfuerzos, o como han hecho, por ejemplo, este año los carnavales, que ha habido un grupo de empresarios que se ha animado a patrocinar diferentes eventos del carnaval. Yo creo Otra cosa, pues son los más beneficiados también. Claro, pues yo creo que es a lo que se refiere también el presidente de la Junta de Cofradías, y le apoyo totalmente, por supuesto, y al conjunto de hermandades que hacen un esfuerzo y un gasto económico muy importante, que además son los que posibilitan que la Semana Santa tenga una ocupación en días previos, anteriores, durante y posteriores, total, y son los más beneficiados. Por tanto, yo también mando ese mensaje aquí al conjunto del sector de la hostelería, a que, por favor, hay muchas maneras de colaborar con la Junta de Cofradías o con las hermandades, y yo creo que es un momento oportuno para hacer, como han hecho recientemente en el Carnaval de Mérida, implicarse en ayudar al sector. Por cierto, y a la Junta de Cofradías. ¿Va a salir el alcalde este año también con el paso de la misericordia? Yo siempre, claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no sé por qué hay alguien que se encarga tanto en criticar, algún portavoz de la oposición, en criticar mi participación en la vida social de Mérida, cuando debía ser un mérito, ¿no? Yo lo que no entiendo es que, y lo he dicho muchas veces, alcalde es un tiempo. Yo llevo alcalde 2 años y medio. No sé cuánto tiempo estaré, pero vecino de Mérida voy a serlo toda la vida, salvo que las circunstancias del destino me lleven a otro lado. Nací, me crié y, por tanto, jugué a baloncesto, me crié en los institutos. Hace 13 años hace 18 años que salgo en el carnaval, hace 15, recordamos, 16 años lo traigo bajo el paso, desde el inicio de la salida de Nuestra Señora de la Misericordia soy portador, por tanto, lo soy hace 16 años con este. No tengo por qué dejarlo. Yo no sé por qué le molesta tanto al portavoz del Partido Popular que yo sea emeritense por los 4 costados y lo ejerza, ¿no? Porque lo soy, ¿no? Quizás él no tiene ningún arraigo y, por tanto, o ningún apego a la tradición, a la cultura y a la ciudad, y, por tanto, por eso se siente más despegado, ¿no? Pero lo voy a seguir haciendo por mucho que le moleste. Por cierto, que Televisión Extremeña va a retransmitir en directo todas las estaciones de penitencia, todos los desfiles procesionales de la Semana Santa de Mérida. En este caso sí somos la única televisión que va a hacer esta cobertura. Con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Exacto, con la colaboración, si no, no podría hacerse, también es cierto. Y además, y agradeceros, porque me consta que toda la colaboración que se haga es poca para el coste que supone el desplegar y el llevar a las casas las procesiones, pero creo que es muy importante porque hay muchas personas mayores o incluso, por qué no decirlo, ya te lo digo yo, los hermanos que nos gusta vernos después el desfile procesional. En fin, que ponemos los vídeos y decimos en los grupos de WhatsApp al día siguiente para que podamos ver el desfile. Por lo tanto, no solamente para que los ven en directo, sino para los que los ven en diferido. Y desde fuera. Hay muchos emeritenses que están fuera y extremeños que están fuera. El año pasado tuvimos un eco extraordinario de países como Chile, Estados Unidos, Reino Unido, de emeritenses que están allí. Bueno, y ahora gracias a Internet. Claro, efectivamente. Gracias a Internet y a YouTube y a las diferentes plataformas por las que se retransmite en directo online, pues llega a todo el mundo, ¿no? Fueron más de 265.000 impactos en Semana Santa. Es una auténtica
barbaridad, y esas cosas también explican mucho, por cierto, el crecimiento del turismo, donde se invierte, las nuevas tecnologías, la apuesta que estamos haciendo por llevar la publicidad institucional a Sevilla, a Madrid, a Lisboa, en fin, de hacer difusión de Mérida, fuera de Mérida y en el extranjero, como está haciendo Ciudades Patrimonio, y esta aportación que hacéis Televisión Extremeña, pues otro granito de arena más, 250.000 impactos, 250.000 personas en el exterior que están viendo nuestra Semana Santa. Alcalde, gracias por estar en La Picota. Gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí me tenéis. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, recordándoles que ya regresamos el lunes en formato habitual y con las redes sociales. Estamos prácticamente informando al minuto de lo que sucede a nuestro alrededor, llevándoles toda la actualidad a través de Facebook, YouTube, Instagram, se me queda una, y Twitter, en el que, por cierto, ya superamos los 26.000 seguidores entre todas las redes sociales. Ahí nos veremos. Hasta entonces, que disfruten mucho del fin de semana y que sean felices. Buenas noches.